¿Qué tal, Resistencia? Sea cual sea el momento en el que estén observando este contenido, espero se encuentren de la mejor manera posible. Este video es una deuda pendiente que tengo con todos ustedes. Si no saben a lo que me refiero, quisiera que observaran el video anterior, donde explico brevemente la razón por la cual decidí volver a retomar este proyecto después de casi 2 años ausente, tocando también otros temas lamentables como es el caso del suicidio a causa de la depresión y demás trastornos. Todos ellos provocados por distintos factores, pero que desembocan en un mismo fin: el padecimiento. También hablé brevemente sobre las entidades que suelen alimentarse de esto, y digo que fue de manera breve porque existe mucha información al respecto, como son los libros, no tan simples relatos de experiencias como lo es en este caso. Por lo que si desean que se realice un contenido audiovisual más detallado sobre estos seres, los llamados arcontes, donde los llegan a relacionar incluso con el mundo de la parapsicología moderna, lo dejaré a criterio de ustedes en la caja de comentarios. En cuanto a lo que nos convoca hoy, antes de comenzar con esta historia, quiero aclararles que decidí no grabar mi rostro. Tal vez hubiese sido lo ideal hacerlo, pero tengo 2 grandes motivos para no. El primero y más importante, no quiero convertirme en una persona mediática, no pretendo ser reconocido, no es el principal propósito de este contenido, mucho menos el de este proyecto. Y el segundo, suelo quebrarme con facilidad cuando hablo acerca de mi intimidad, por lo que suelo ser muy cerrado con la gente de mi entorno respecto al tema. Sin embargo, estoy haciendo una gran excepción en estos momentos, por lo que quiero que sepan que para mí no será nada reconfortante recordar y hablar sobre la época más oscura de mi vida, por lo que les pediré consideración al momento de opinar, y que no olviden que el principal motivo de este contenido es el de ayudar. Sin más preámbulos, vamos a comenzar. La depresión, como bien dicen, es el trastorno principal que por lo general suele ser el desencadenante de muchos más. Es decir, este suele tener el efecto bola de nieve a gran escala, ya que con el tiempo esta conlleva caer en otros tipos de trastornos que a su vez generan otros males también. Un claro ejemplo de esto podría ser la ansiedad como resultado de la depresión, quien de manera independiente genera severos trastornos alimenticios, que a su vez generan otros males también. Es decir, todo este sistema de trastornos y males son productos de una cadena o círculo vicioso. ¿Qué hay con todo esto? Pues que llevo conviviendo con este trastorno, la depresión, desde los 15 años de edad. En la actualidad acabo de cumplir los 20, por lo que puedo llegar a decir que he aprendido a sobrellevarlo, lo cual no ha sido para nada fácil. Verán, padezco de distimia, un tipo de depresión moderada, pero a su vez mucho más prolongada. Es decir, 4 de cada 7 días me la paso con una actitud bastante melancólica, lo cual, lejos de considerarla una enfermedad, ya he aceptado que es gran parte de mi personalidad. Claro que esto no siempre fue así. De hecho, hubo un tiempo en el que solía ser ingenuamente feliz. Para poder hallar el origen de mis demonios, tengo que remontarme a cuando sentí por primera vez el corazón roto. Y con esto no me refiero a una ruptura amorosa. De hecho, a esa edad ni siquiera conocía lo que era el amor de pareja. El síndrome del corazón roto es un término popular que se le suele dar a la miocardiopatía de Takotsubo, un mal que se basa en un intenso dolor en el pecho que en algunos casos puede incluso llegar a dificultar la respiración. Por lo general, este pasmo involuntario ocurre cuando la persona tiene un incremento significativo de estrés y el factor desencadenante suele ser una emoción negativa, como es el caso de la ansiedad, depresión o alguna fuerte impresión, ya sea la mala noticia de la muerte de un familiar, etc. Nuevamente, ¿qué hay de raro con esto? Pues que comúnmente este malestar suele estar presente en personas que sobrepasan mínimo los 30 años de edad. Sin broma alguna, yo lo tuve a los 8. Sé que puede llegar a sonar ridículo, pero es verdad. Sé también que normalmente un niño de esa edad no debería estar tomando en serio su realidad, sino todo lo contrario, viviendo feliz y jugando sin ninguna clase de preocupación, que de hecho era lo que hacía hasta cierto punto de declive. Verán, provengo de una familia disfuncional. Por muchos años no tuve un lugar al que pueda llamar hogar, ya que después del distanciamiento definitivo de mis padres no tuve una casa como tal. Vivía mudándome de uno a otro lugar, lo cual para mi edad era bastante complicado de entender. Recuerdo que solía pedirle a mi madre volver a casa,
para volver a ser la familia que solíamos ser. En ese sentido, estaba siendo cegado por el sueño de todo niño de tener a sus padres juntos. Era bastante egoísta de manera inocente, pues quería sobreponer mi felicidad antes que la de mis padres, aún siendo consciente del ambiente de abuso y discusión que casi siempre era por falta de dinero o a causa del alcoholismo de mi padre. Pero a pesar de todo eso, ingenuamente era feliz. ¿Qué se podía esperar? Apenas era un niño que empezaba a vivir. Al ser hijo único y no tener con quién jugar, durante todo ese tiempo siempre solía ser acompañado por alguna clase de mascota. Sea cachorro, gato o un simple pez, me daba igual. El simple hecho de darles de comer y verlos crecer me hacían sentir feliz. Fue mi más grande pasión cuando niño, lo que fui perdiendo con el tiempo. Debido a la situación que me encontraba pasando por la ruptura de mi familia, no podía traer conmigo a mis mascotas. Mi madre era de condiciones humildes, por lo que no podía rentar un espacio con todas las necesidades suficientes. En cuanto a mi padre, poco le importaba lo que pasara con nosotros en ese momento, razón por la cual mi madre se vio obligada a trabajar tiempo completo. Y fue así como conocí por primera vez a la compañera que me acompañaría por el resto de mis días, la soledad. Mi madre, al no encontrarse todo el día en casa, me volvió autosuficiente. Aprendí a cocinarme, lavarme, atenderme a causa de su ausencia. Claro que en ese tiempo odiaba los quehaceres, como cualquier niño de esa edad, pero hoy en día estoy infinitamente agradecido con mi madre por habérmelas enseñado y hoy por hoy hacerlas de manera cotidiana. El tiempo pasó, casi un año para ser exactos, y para mí la soledad era extraordinaria. Podía hacer lo que quería, el tiempo que quería y cuando lo quería, sin supervisión alguna. Claro que esto después de cumplir mis responsabilidades. En ese tiempo también solía visitar cada vez que podía la casa de mi padre, donde aún se encontraban mis mascotas, para darles de comer y ver cómo seguían. Fue así hasta que cierto día llegué y me di con la sorpresa de que habían escapado. La excusa fue que dejaron la puerta abierta, por lo que se habían marchado. En su momento no quise creerlo. Mantuve la calma y los fui a buscar. Lastimosamente no los pude encontrar. Meditabundo y cabizbajo regresé a mi hogar, recordando los momentos que con ellos solía pasar. Sentía las ganas de llorar, pero ninguna lágrima era capaz de brotar. Estaba absorto en mis pensamientos. Me preguntaba dónde estaban o si por lo menos se encontraban bien. El remordimiento rondaba mi cabeza, atormentándome que todo había sido mi culpa. Mi madre llegó a las pocas horas. Pensaba en contarle, pero no me dio la atención ni el tiempo suficiente. Ni bien llegó, con las mismas se marchó. En esta época mamá solía salir bastante. Ahora de grande entiendo el porqué. Tenía la necesidad de olvidar la traición y abusos por parte de mi padre, saliendo de fiesta con amigas. Claro que no estaba bien lo que hacía, pero entre eso o quedarse con el hijo que le recordaría el fracaso de su matrimonio, salir era una mejor opción. Tal vez esté siendo un poco duro conmigo mismo, pero era lo que realmente pensaba aquella noche. Que la culpa de todo era mía. El separamiento de mis padres, la pérdida de mis mascotas, el vivir en una casa de varios pisos rodeado de gente a la que no conocía, tratando de dormir en una habitación a oscuras y completamente vacía. A la vez que brotaban unas lágrimas heladas, en ese momento sentía cómo mi existencia se desvanecía. No recuerdo muy bien cómo pasó, solo cómo terminó. En mi inocencia y necesidad de afecto, tuve la intención de salir del hospedaje para, según yo, seguir buscando a mis mascotas, quienes hasta entonces eran los únicos que siempre estuvieron cuando lo necesitaba. Gracias a la propietaria del lugar que mantuvo con llave la puerta principal, no logré escapar. Hoy por hoy, imaginarme a esa edad, en esa situación, a las 2 de la madrugada, divagando por las calles, no saben cuán agradecido estoy con aquella mujer. Fue así como devastado y lleno de angustia, sin saber qué hacer, en silencio quebré a llorar, evitando de alguna manera incomodar a los huéspedes del lugar.
Luego de lamentarme por unas horas, sintiendo el corazón roto por primera vez, quedé profundamente dormido sentado en un rincón del pasadizo afuera de mi habitación, en la que no quería entrar por miedo a la oscuridad. Después de aquella noche, los próximos años no recuerdo haber vivido otra situación similar que superase tal sensación. Solo recuerdo que después de ello, relativamente todo mejoró. A pesar de mis dolencias, jamás les conté a mis padres cómo me sentía al respecto. Seguía pensando que era mejor para ellos dejarlos vivir sus vidas. Mamá seguía trabajando a tiempo completo, en cuanto a mi padre, eran contadas las veces que lo veía. Ahora que no estaban mis mascotas, la única compañía que tenía todas las tardes al salir de estudiar era únicamente la soledad y ese silencio abrumador interminable que a su vez era totalmente gratificante. Sin darme cuenta, estaba generando un hábito involuntario. Mis pasatiempos en aquella época se enfocaban únicamente en leer historietas y ver televisión hasta el anochecer. Hasta que cierto día, un tío músico me obsequió un teclado por cumpleaños. Fue el mejor regalo que me habían hecho en mucho tiempo. Aprendí a tocarlo al derecho y al revés. Me enamoré tanto de él que decidí comprar otro instrumento para iniciar nuevamente desde cero. Con el poco dinero que logré recaudar de mis escasas propinas, llegué a comprar una armónica y al poco tiempo después, con ayuda de mi madre, una guitarra. Sin saberlo, estaba naciendo en mí la pasión por la música. Eran tiempos buenos que recuerdo con bastante cariño. Tardes interminables en las que inicialmente tocaba pésimo, pero me entretenía mucho haciéndolo. De hecho, era lo mejor que me pudo haber pasado en aquel momento, ya que mi padre se había terminado por marchar, y por la música no me terminó por afectar. Hasta este punto creo haber llegado a la cima personal en cuanto a la felicidad. Eran tiempos muy buenos bajo mi perspectiva. En esa época la monotonía y soledad se habían apoderado de mí. Sin embargo, no me aburría y mucho menos me deprimía. Todos los días eran lo mismo. Esperaba con ansias terminar las clases para ir corriendo a encerrarme entre cuatro paredes, escuchando nada más que el silencio y mis instrumentos. Sin percatarme, esto me llevó a perder amigos en el trayecto. Siempre solía rechazar las invitaciones de compañeros a ciertos juegos o salidas. Fue así hasta el punto que dejaron de tomarme consideración en todo. Y no los culpo, fue mi decisión. Ya para este punto tenía 13 años de edad y cada vez socializaba menos. Pero no lo notaba. O quizás sí, pero me daba igual. Total, en casa iba a estar solo. ¿Cuál era la diferencia de estarlo también en la hora de recreo? Hubo un tiempo en el que los maestros empezaron a pedir únicamente trabajos de investigaciones, por lo que mi madre, ya teniendo las condiciones suficientes para cubrir nuestras necesidades, me compró lo que sería mi primer ordenador, lo cual me llevaría al principio de mi caída. Verán, con excusa de hacer tareas, solía perderme cada vez más tiempo en la internet. Era impresionante la cantidad de información que tenía en mis manos. Ya no leía libros, solo artículos de internet. Ya no tocaba instrumentos, ahora solo jugaba juegos en línea. No quiero decir que esto sea malo, pero todo tiene un límite. Y al estar solo todo el tiempo, yo no los tenía. Empecé a generar cierto tipo de adicción a este mundo digital. Fue tanta mi fascinación que empecé a indagar más de lo debido. A los meses me enteré de la existencia de la web oscura o web profunda, como la quieran llamar. Y supe que la que nosotros visitamos no era más que una pequeña muestra del inmenso iceberg que era la internet oculta. La curiosidad me venció y tras días de fracasos logré ingresar a aquel lugar. Piensa en lo más mórbido y retorcido que tu imaginación alguna vez te haya hecho volar. Pues eso exactamente existe en la web oculta. Es un lugar que muchos catalogan como enfermizo y perturbador y están en lo correcto. No cualquiera debe ingresar. Y uso la palabra debe porque cualquiera con el tiempo necesario y aprendizaje puede hacerlo. Pero no cualquiera con la suficiente fuerza mental y moral puede lograr salir de ahí. Y con esto no me refiero a que te quedes estancado en cierto link de alguna página, sino a que cualquier hecho abrumador que hayas visto difícilmente saldrá de tu cabeza por el resto de tus días. Y ese fue mi caso.
Al ingresar en una edad en la que recién empezaba a diferenciar el bien del mal, sumada a los actos más atroces que logré observar en aquel podrido lugar, perdí toda fe en la humanidad. Me perturbé tanto y deprimí que irónicamente seguía ingresando. A la humanidad le atrae el morbo y es curioso por naturaleza, por lo que seguía visitando aquel lugar. No sabía a dónde quería llegar, tampoco que estaba contaminando a mi mente, absorbiendo la esencia más pura de la deshumanización mediante la desensibilización. Las películas de terror, el género que amaba hasta entonces, no se comparaban a las atrocidades que veía a diario de manera gratuita. Y hago mención de esto porque existen muchos sádicos, enfermos y retorcidos mentales que pagan grandes cantidades de dinero por ver exclusivamente lo que ellos anhelan. No quiero entrar en detalles porque existen muchos videos en esta limitada plataforma hablando acerca de ello y por montón. El punto de esta situación es que después de conocer este lado oscuro y abominable de la humanidad, no volví a ser el mismo. Principalmente porque las personas protagonistas que hacían atrocidades en aquellos vídeos parecían ser personas ordinarias. Podía ser el señor que vende frutas en el mercado hasta la señorita más guapa que dicta clases en el colegio. No tenían rostros de personas retorcidas que disfrutaban haciendo daño, sino todo lo contrario. Lejos de esto, mi inseguridad creció, a diferencia de mi vida social, que disminuyó considerablemente aún más. Sin embargo, en cuanto a los videos mórbidos, sabía que tenía que parar. Todo a causa de un acontecimiento que me tocó vivir al momento de salir de estudiar. Antes solía ser muy compasivo y empático, mucho más que ahora. Solía sollozar por el simple hecho de observar a un indigente mendigando por las calles o a un animalito abandonado, cosa que había desaparecido por completo a consecuencia del agua profunda. Y esto lo noté por cierto día que tuve la desdicha de presenciar cómo un auto arrollaba a un gato. Lejos de inmutarme, fui corriendo hacia él para poder auxiliarlo. Mi aprecio por los animales seguía vigente, pero increíblemente no me quebré. Calmado lo sostuve entre brazos y trotando traté de llevarlo a la veterinaria más cercana para poder auxiliarlo. Pero lejos de hacerlo, falleció entre mis manos. Sentía lentamente cómo su respiración se apagaba, cómo sus maullidos eran cada vez más débiles. Lo sentía mucho, me lamentaba por él, pero lejos de eso no podía quebrarme a llorar. Con lástima lo dejé acostado sobre la avenida de un parque y no di marcha atrás. Confundido y atónito porque había visto morir de manera literal a una criatura inocente entre mis brazos, inmutado, no sentía más que lástima. Y este es el hecho más remoto que tengo desde que empecé a divagar. Después de este acontecimiento trataba de enfocarme nuevamente en la música, pero no sentía la pasión y mucho menos tenía la motivación. Fue entonces que empecé a enfocarme más en los estudios, pues mis calificaciones estaban cada vez peor, entre los últimos de la clase. Y no era porque no sabía. De hecho, los exámenes eran la prueba de mi sabiduría, pero no presentaba tareas porque las consideraba innecesarias, y provocaba a los maestros de cursos como formación cívica, menospreciando las leyes o, como es el caso de religión, por sus falsos conceptos moralistas. De alguna manera, ahora todos me consideraban pesimista, pero yo siempre me autoproclamaba realista. Por su lado, los maestros, lejos de comprender mi inestabilidad ante la realidad y ayudarme a entenderla, solían tratar de humillarme delante de la clase, diciendo que yo era el tipo de persona que debíamos tratar de evitar, pues bajo sus puntos de vista yo era de alguna manera alguien que tentaba en contra de su adoctrinación, y de hecho eso era, pero lo hacía de mala manera y en el lugar equivocado. Desde entonces mis días se tornaron grises, lamentándome de pertenecer a esta falsa sociedad llena de hipócritas. En cuanto a mi entorno familiar, mi madre seguía ausente por motivos de trabajo y mi padre no daba noticia alguna. En esta época no solía tener ningún amigo, eso de los que sueles confiar. Estaba sumergido en la soledad. Esa compañía que una vez me hizo sentir gratificante, ahora se estaba tornando sofocante. Hasta el momento, mi decadencia apenas se había empezado. Había perdido la pasión y motivación para hacer lo que antes me gustaba. Había perdido la fe en la humanidad y como consecuencia me volví muy inseguro con mi entorno.
y por último me había vuelto insensible sin que ni siquiera lo notase, siempre acechado por la soledad, la cual me había hecho su prisionero. Y como si esto no fuese suficiente para amargar la existencia, cierto día, haciendo una tarea de investigación financiera en la internet, me topé con un artículo en particular, el cual planteaba la siguiente pregunta: si el dinero controla el mundo, ¿sabes quién controla el dinero? Y fue así como por primera vez me topé con la cruz que arrastraría hasta el día de hoy, y ahora sé que no soy el único. ¿Sabes qué es lo malo de la información? Pues que es un arma de doble filo. Puede hacerte mucho bien saber demasiado, como también puede hacerte mucho daño. Y ese fue mi caso. Como si las atrocidades que había visto en la web oscura no eran suficientes para hacerme entender lo enferma que se encontraba la humanidad, ahora parecía una conspiración que, más que parecer una película de ciencia ficción, daba indicios de ser una cruel realidad. Esa que va más en fondo de grandes intelectuales inescrupulosos gobernando el mundo a diestra y siniestra entre las tinieblas a costas del dinero, terminaron con mis ganas de seguir adelante. Pues me di cuenta que mi corta vida la había vivido sumergido en mentiras. Desperté de la Matrix, como lo llamarían algunos. Me di cuenta que estudiaba para terminar el colegio, para seguir estudiando, para terminar graduándome, para conseguir un trabajo de acuerdo a mis habilidades, para mantener al sistema de manera inconsciente, para, en resumen, vivir una vida siempre encadenados y girando en torno a un simple trozo de papel sin valor alguno, más que el que nosotros le otorgamos, el dinero, logrando ser sus esclavos adoctrinados hasta el día de nuestra inminente muerte. Cuando comprendí todo eso en cuestión de minutos, tras unir una y otra pieza clave sobre la historia de la humanidad, me sentí insignificante. Comprendí que mi vida no era más que un simple hecho fugaz en el universo que iba a pasar desapercibido. Sentía que sin importar lo que hiciera hoy o mañana, no sería capaz de cambiar el rumbo de la Tierra. No era nadie. No tenía poder. No tenía dinero. No tenía pertenencia sobre grandes entidades financieras u organizaciones gubernamentales internacionales que me otorgaran la capacidad de timar al pueblo para seguir manteniendo el control sobre ellos. No tenía nada, ni en el plano físico, y mucho menos en el espiritual. Pasó el tiempo y yo ya rodeaba los 15 años de edad. Estaba por terminar la secundaria cuando empecé a tener experiencias con entidades oscuras, demonios, arcontes, como los quieras llamar, significan exactamente lo mismo, el mal. Para empezar, solía faltar a clases, pues me amanecía leyendo artículos de filosofía, entre otros temas que proclamaban exponer la realidad, por lo que me provocaba las noches de insomnio, y cada vez que lograba conciliar el sueño, solía venir con parálisis. A esto sumémosle la depresión naciente en mí. No tenía ganas de hacer nada, me la pasaba acostado en la cama. Perdí el interés de siquiera ponerme de pie e ir a por un vaso con agua. Leer o tocar guitarra ya había pasado a formar parte de mi pasado. Era una incubadora perfecta de alimento para arcontes. No salía de mi habitación más que para el baño o comer de vez en cuando, hasta el punto de no tocar a los del sol en semanas. Padecía ansiedad al poco tiempo como a consecuencia de la depresión que me acongojaba. No solía comer durante varios días, creo que el máximo que logré alcanzar fueron 4, y cuando lo hacía me daba atracones desesperados de comida, que al rato después lo vomitaba y regurgitaba. Sabía que estaba mal lo que hacía, pero apenas y empezaba. Cada tarde que pasaba y cada parálisis que me daba era cada vez más real. Presión en el pecho, falta de respiración, sentir siempre la presencia de alguien al lado, pero no poder verlo. Era el pan de cada día, que solía minimizar como una pesadilla. Pasaron semanas y la directora de la institución en la que estudiaba, de alguna manera contactó con mi madre y le informó acerca de mis faltas, quien, lejos de preguntarme el porqué de la situación, atinó a llevarme a un psicólogo por recomendación de los maestros. Para este entonces había cambiado considerablemente mi aspecto. Estaba pálido, perdí mucho peso y traía el cabello medianamente largo.
Ahora era más evidente que me encontraba mal y que necesitaba ayuda. En un inicio me negué a asistir a terapia. Fue únicamente la presión de mi madre por la cual terminé aceptando. Sin embargo, lejos de ayudarme, únicamente terminó perdiendo mucho dinero. Un anciano, un joven, una señorita practicante y una de mediana edad, todos los psicólogos a los que asistía tenían algo en común, y es que ninguno era capaz de ayudarme. Hoy por hoy me doy cuenta que el problema en realidad no eran ellos, sino yo, quien se resistía a ser ayudado. No quería salir de mi zona de confort. Me había acostumbrado a llevar ese estilo de vida por el camino de la melancolía. Me había vuelto adicto a ese tipo de tristeza. Me proponían salir con amigos o familiares a cierto tipo de lugares y no quería. Me proponían volver a tocar los instrumentos que tanto amaba o que adoptara a una mascota ahora que tenía las condiciones para tenerlas y tampoco quería. Era horrible saber que todo lo que amaba antes, en ese preciso momento, no me hacían sentir nada. Llegó fin de año y terminé graduándome sin penas ni gloria. Seguía considerándome uno más del montón. No participé ni de la fiesta de fin de año ni del baile de graduación, menos de una clase de recuerdo. Había perdido por completo el contacto con el mundo y fue cuando empecé a tocar fondo. Ahora que había terminado de estudiar, me encontraba frustrado escuchando todos los días quejas de mi madre, que más que preguntarme parecía exigirme tomar una decisión de qué es lo que iba a estudiar. Pero ¿qué le puede llegar a responder a una persona que no ha despertado y que no es capaz de entender más allá de lo que sus adoctrinados pensamientos le permiten creer? Nada, solo le contestaba que aún no sabía. A fin de cuentas, terminé por estudiar comunicaciones para el rubro de audiovisual. Pensaba estudiar artes plásticas o música con la esperanza de revivir aquella pasión que hace mucho tiempo había perdido. Pero la familia, que nunca había estado a mi lado, se encargó de hacerme entender que si lo hacía iba a terminar muriendo de hambre. Por lo que para darles el gusto decidí ir por algo que bajo su entendimiento era mucho más productivo: engañar a las masas. Como estudiante consciente de mercadotecnia o marketing, como lo deseen llamar, les puedo asegurar que toda la publicidad que observas lo único que hacen es ofrecerte algo que en realidad no necesitas y nunca lo harás. Pero ahí entra en juego la capacidad de engañar y hacerle creer al adoctrinado consumidor de que es así, de que necesita lo que ve. En fin, tuve un bajón moral con este sucio criterio de mi carrera, pero así es el mundo en el que vivimos, así es nuestra realidad. Sobresale el que engaña, sobresale el que pisa a los demás. Sin embargo, a pesar de todo eso, había alcanzado cierta neutralidad. Ya no sentía tal melancolía, pero tampoco era capaz de sentir felicidad. Los demonios habían salido momentáneamente por un tiempo de mi cabeza. Había conciliado al fin la paz mental, o al menos eso creía, pues tenía la filosofía de un completo nihilista. Perdón por la palabra, pero no me importaba una mierda el mundo. Si tuviera la capacidad de ponerle fin a la existencia de este planeta, lo hubiese hecho en un 2x3. Hasta que un cierto día conocí a cierta persona de la cual dependí demasiado emocionalmente. Al no tener amigos y ni a una familia cerca, su compañía lo eran todo para mí. Por lo que cuando se terminó por marchar, la ilusión que no me mantenía lúcido se desvaneció. Fue como un baldazo de agua fría que me hizo pisar tierra nuevamente. Esto me hizo volver al lado oscuro del que tantos meses me había costado salir. Pero para mi desgracia, esta vez era todo diferente. Nuevamente me entregué a brazos de la soledad. Estaba mucho más depresivo. Empecé a faltar a clases, recaí en la ansiedad, dejé de alimentarme, recaí en el insomnio e irritabilidad. Me la pasaba todo el día acostado en la cama y me frustraba con facilidad. Creo que está de más mencionar que no tenía ganas de hacer nada. Pero esta vez sentí algo extraño en el ambiente. Me sentía mucho más cansado de lo habitual, como si algo o alguien absorbiera las pocas energías que aún quedaban conmigo. Ya tenía la mayoría de edad, por lo que empecé a consumir alcohol para escapar de mi realidad. Siento algo de vergüenza admitirlo ahora, pero generé cierta adicción como mi padre que me costó superar hasta cierto tiempo.
En esta época, la parálisis de sueño era mucho más recurrente. Hasta entonces, sin capaz de sentir nada, empecé a cometer lo peor. Tanta fue mi necesidad de sentir algo que me recordara que aún estaba vivo, que me empecé a mutilar. Quizás esto suene un poco fuerte para algunos, pero considero que si voy a contar algo, debo hacerlo completo. En tal caso, mejor no lo hubiese hecho, no me gusta la mediocridad. Empecé dándome leves arañones insignificantes, para luego pasar a cortes donde tenía la innata necesidad de observar sangre. Me había transformado en los monstruos que tanto despreciaba de la hueva oscura. Era un sádico que no reconocía. Ya no había rastro de aquel niño llorón cuyo único deseo era tener a sus padres cerca. Ya no había nada atrás de mi máscara social, sonriente que engañaba muy bien a los de mi entorno. Solo quedaba un cuerpo que ahora se había vuelto un recipiente de dolor, tanto físico como emocional. Con el tiempo empecé a perder levemente la cordura y la noción de la realidad. Sumergido en la soledad, empezaba a tener ataques de ira por cualquier cosa insignificante. No controlaba mi rabia. Empezaba a sentir olores repugnantes que evidentemente únicamente las podía percibir yo, pues no tenía lugar de origen. También sentía la presencia de personas que me observaran, lo que era ilógico porque estaba solo todo el tiempo. Ahora en la actualidad puedo explicar estas experiencias como indicios de esquizofrenia. Lo que sí no puedo llegar a explicar es la siguiente. Una de esas noches de embriaguez, inconsciente, sumergido en alcohol, con la esperanza de conciliar el sueño de manera rápida, pasó algo que me sacaría de contexto, que me haría salir de una vez por todas de ese infierno al que llamaba vida. Y ojo con esto porque a las pocas personas a las que les he contado mi experiencia dicen que solo fue una pesadilla o consecuencias del alcohol combinadas con una parálisis de sueño, pero yo no pienso lo mismo, pues lo sentí tan real. Cual un paro cardíaco, desperté de golpe, con un intenso dolor en el pecho. Recordé el inmenso dolor que padecí cuando niño, en aquel pasadizo del hostal, cuando por primera vez sentí que lo perdí todo. Era similar el dolor, pero mucho más intenso, y esta vez me impedía la respiración. Intentaba abrir los ojos, intentaba levantarme, pero no podía, no era capaz de reaccionar. A esto hay que sumarle que sentía una leve presión que recorría todo mi cuerpo, centrándose con mayor fuerza en mi pecho y la garganta. Era como si alguien me estuviese ahorcando de manera literal, mientras presionaba mis extremidades. La desesperación me invadió, creía con certeza que iba a morir. Lejos de permanecer inerte, esperando mi fin, luchaba por sobrevivir. Me atormentaba el remordimiento de lo lamentable que había sido el transcurso de mi vida los últimos años. Me invadía el sentimiento de culpabilidad nuevamente. No me daba cuenta hasta entonces de las oportunidades que había dejado pasar, los amigos que había perdido, la familia a la que había apartado. Estaba completamente solo a raíz de un círculo vicioso del cual el único culpable era yo. Había tocado fondo, estaba muerto en vida. No quería seguir así. Tenía claro que si al día siguiente lograba despertar, debería cambiar rotundamente mi estilo de vida, porque ya habían pasado 5 años, una cuarta parte de mi vida, y la había pasado únicamente lamentándome de cosas que ni me afectaban directamente, como la contaminada sociedad llena de hipócritas o el corrompido sistema gobernado por tan solo unos cuantos psicópatas. Me había ahogado en un vaso de agua. Al fin entendía claro lo que solían decirme los psicólogos. Estaba mal y necesitaba redireccionar el destino de mi camino. Después de pensar en todo ello, tan solo unos segundos dejé mi vida a la suerte. Paré de luchar con quien quiero pensar fue una entidad que estaba tratando de consumir hasta mi última esencia de vitalidad. Con un sentimiento desesperanzador, ahogándome en mi propio llanto, me calmé e inconscientemente caí rendido a dormir.
Al despertar, muy lejos de sentirme aterrorizado, me sentí muy aliviado. Por primera vez en mucho tiempo me encontraba con una sonrisa verdadera en el rostro. No tenía sentido, no entendía lo que había pasado. Quería pensar que solo fue una noche de mal sueño. Sin embargo, tenía marcas rojas en el pecho. Pero en lugar de enfocarme en ello, decidí aprovechar el momento. Mi madre se encontraba aún en casa, aún no había salido a laborar, por lo que fui corriendo hacia ella y sin pensarlo 2 veces la abracé. Extrañada me preguntó qué me pasaba, ya que nunca desde niño había sido capaz de demostrarle afecto. Yo solo atinaba a darle las gracias por estar siempre conmigo, aunque nunca lo notase. Entusiasmada, me dijo lo mucho que me amaba y con una agradable sonrisa se despidió saliendo en dirección a su trabajo. Fue entonces cuando me di cuenta de algo importante, que de una simple acción efusiva desembocaba de alguna u otra manera una liberación de cadenas de energías positivas. Tal vez mi madre tuvo una mala noche de sueño o quizás se encontraba estresada, pero mi muestra de afecto cambió el inicio de un mal día. Fui capaz de dibujar una sonrisa en su rostro. Compartí mi alegría, y de esa manera fue como dejé de lado toda clase de rencor, odio, resentimiento y sentimiento negativo que poseía. Lentamente iba despojándome de las cadenas que me mantenían prisionero en la oscuridad. No podía creer la paz interior que sentía después de entender la mecánica de la vida. Comprendí que así como existe la oscuridad y la maldad, existe la luz y la bondad. Es cierto que somos capaces de recrear el cielo y el infierno en nuestra realidad. Sé que puede llegar a sonar cliché toda la historia que acabo de contar, como cualquier típica película Disney con final feliz, pero lo cierto es que debemos recordar que no todas las historias terminan así. En lo personal, nunca intenté cometer suicidio. Sí es verdad que pensé en ello durante un tiempo, a raíz de los demonios que resonaban en mi cabeza, pero nunca pasó más que ser solo eso, un pensamiento. He sabido que otras personas con depresión muchas veces no saben cómo solucionar su situación. En otros casos, algunos consideran que ni siquiera tienen una verdadera razón del origen de su trastorno, como por ejemplo lo hereditario, por lo que es mucho más complicado tratar y se medican, del cual no sé mucho, pues no es mi caso. Quizás no sea el más indicado para hablar sobre esto, pero sí puedo dar algunas pautas para mejorar la situación de alguien que generó depresión por razones de su entorno, como yo. Somos energía. Lejos de nuestro cuerpo físico y forma material, tenemos un alma, un espíritu, el cual debemos alimentar, como lo hacemos con nuestro cuerpo terrenal. La mejor manera de hacer esto es mediante sentimientos positivos. No hay nada más hermoso que compartir buenos momentos con las personas que más quieres y aprecias. La risa es la medicina del alma y el amor lo es todo. No sé qué más podría decirles. Cuando entiendes que todo gira en torno a un equilibrio, la vida es espectacular. Acaban de pasar fiestas y lejos del falso concepto de la Navidad y el consumismo superficial que éste involucra, espero hayan pasado buenos momentos con los seres que más aman. Es lo que verdaderamente importa. Si has llegado hasta esta parte del vídeo, vaya, solo me queda agradecerte por tu atención brindada. Sé que saben que YouTube está llegando a su fin, pues sus limitaciones están llevando al abandono de muchos creadores de contenido, y no niego que en su momento también fue mi caso. He tratado de subir cierto contenido y bueno, no se ha podido, pues no me lo permiten por alguna u otra razón. Por eso quisiera pedirles encarecidamente que si pueden seguir estas redes sociales que acabo de crear, que por cierto aún no sé usar del todo, sería genial, ya que cualquier cosa que suceda con este proyecto se los estaré haciendo saber mediante otras plataformas. Hey tú, sí, tú, si te sientes solo, recuerda que no lo estás. Yo más que nadie sé lo que es la soledad. Cuando te sientas acongojado, triste y pienses que nada tiene sentido, recuerda que vales mucho.
El simple hecho que hayas llegado a esta tierra, ya tienes un propósito de vida. El mal siempre va a existir. Es cuestión tuya si quieres consumirte en ella o sobresalir. Quisiera ser tu amigo y estar a tu lado para acompañarte en los malos momentos. Lamentablemente, no soy omnipresente. Solo quiero darte un último mensaje, y es que el suicidio no es la solución. La solución la tienes en tus manos. Es cuestión de despertar.